Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez Patti desde Houston. Les envío un cordial saludo. El video del día de hoy lo vamos a hacer porque recibí varios comentarios de gente que vive fuera de Estados Unidos que le gustaría venirse a vivir aquí, a trabajar aquí. Y bueno, me piden mis recomendaciones. Este video va dedicado para ellos. Espero que les sea de utilidad y que lo disfruten. Comenzamos. Muy bien, yo quiero hablar un poco acerca de lo que está pasando ahora aquí en Estados Unidos y cuál es la situación en temas de migración. Las cosas están cambiando un poco, pero creo que todavía es posible construir casos que sean competitivos, sobre todo si estoy hablando de gente que tiene ciertas habilidades, skills, educación específica y que se complemente todos estos factores que acabo de mencionar con la parte cultural, con la parte del lenguaje, con la parte de idiosincrasia. Es súper importante también porque en cuanto a la comunidad de hispanos aquí en Estados Unidos, la verdad es que nosotros valoramos mucho que la gente tenga esa parte cultural, no nada más el idioma. El idioma es muy importante. Si quieres ser competitivo, tienes que hablar por lo menos 2 idiomas y uno de ellos tiene que ser el inglés para que puedas expresarte de manera no nada más coherente, sino que puedas transmitir el mensaje cultural, explicar las diferencias a otro tipo de gente que a veces va a trabajar contigo, pero a veces va a vivir contigo o cerca de ti, van a ser tus vecinos, tus amigos o la gente con la que tus hijos van a la escuela, y es muy importante que lo puedas expresar de una manera adecuada y de una manera, no sé, apropiada, ¿no? Básicamente, pero para mí voy a dividir este video en 2 partes. El primero es la parte de la cultura, del lenguaje y de la identidad, que es muy importante. Hay muchas empresas de diferentes países de Latinoamérica o de España, de países donde se habla español, que tienen operaciones aquí en Estados Unidos. Sí existen, sí las hay. Y es ahí donde hay una oportunidad para todos nosotros, porque la gente que expande sus negocios más allá de las fronteras está buscando llegar a esos nuevos mercados y que la parte de toda la culturización y asimilación que se tiene que dar sea mucho más sencilla, ¿no? Y que vaya de una manera apropiada, que sea rápida y que sea eficiente. Entonces, si tenemos gente dentro de la comunidad de US Hispanic que cuenta con esa biculturalidad, además es bilingüe y creció y vivió en los países de donde ellos vienen, pues es mucho más fácil que sean útiles, vamos a decirlo así, para nuestra empresa, porque nos van a poder ayudar a lidiar con ciertas cuestiones culturales entre 2 grupos de gente, entre los que son locales y los que viven aquí, porque van a entender los productos y servicios que estamos vendiendo y ofreciendo porque crecieron con ellos y están totalmente, no es algo nuevo para ellos y los aceptan y a lo mejor los usan en su día a día. Es mucho más fácil que una persona que ya tenga ese conocimiento pueda entrenar a alguien más y pueda ayudarte a expandir el mercado aquí en Estados Unidos y pueda enfrentarse a compradores, y tenga esa pasión, ¿no? Y que refleje ese orgullo cultural que es muy importante transmitir en temas de negocios. Entonces, una parte es el lenguaje. Sí, tienes que ser competitivo y hablar por lo menos tu idioma, el español, y el inglés. Si hablas otro más, qué mejor. Sí, es muy importante la parte cultural para que puedas lidiar con diferencias biculturales de 2 países que son diferentes, pero que al mismo tiempo se complementan, y eso te va a hacer competitivo para el empleador. Y sí, es muy importante la parte de la idiosincrasia y la de ciudadanía. También es importante hacer una estrategia. Por ejemplo, si se quieren venir acá, busquen empresas en sus países que tengan a lo mejor el corporativo en esos países, pero que tengan presencia en Estados Unidos, y busquen una oportunidad ahí. O al revés, empresas de Estados Unidos que tengan presencia en sus países y que también tengan oportunidad y que eventualmente van a tener negocios
con lo que definimos como América Latina, LATAM, y van a necesitar gente que los ayude a lidiar con situaciones en donde entra la parte bicultural, en donde entra la parte bilingüe y que se puedan adaptar al cambio, ¿no? Eso es muy importante. Otra de las cosas que ya les había mencionado en un video anterior es que a la hora de hacer su mapeo, busquen a gente, a líderes de empresa, a directivos, a partners, a CEOs, a country managers, a general managers, a COOs, a ejecutivos clave de la organización que tengan su mismo idiosincrasia, que vengan de sus mismos países, que tengan su misma cultura, que también hablen español, porque va a ser mucho más fácil para ustedes venderse con ellos y que ellos entiendan por qué los pueden ayudar, van a entender si fuiste a la escuela, cuál fue, que si era buena o si era mala, si trabajaste en tal cual empresa. Por ejemplo, en México, otra vez es el ejemplo que yo siempre uso, obviamente yo vi el TEC de Monterrey, ¿ok? Entonces, si alguien viene de México, por supuesto que sabe que es el TEC de Monterrey, y me ha pasado que gente de otros países también, porque es una escuela que está muy bien reconocida y yo siento orgullo, pero a veces era frustrante que gente de aquí de Estados Unidos, en este caso los reclutadores, no tenían ni la más mínima idea, de qué les estaba hablando. Entonces solamente sabían que era extranjera, que quién sabe dónde había ido a la escuela, y me entendían y no les importaba, ¿ok? Cuando, por ejemplo, el TEC de Monterrey es completamente válido aquí en Estados Unidos, y es como si se hubiera ido a la escuela aquí. Casi nadie lo sabe, pero a lo mejor un ejecutivo mexicano, un ejecutivo peruano o un ejecutivo español que ha trabajado con los tres, lo saben y lo entienden y lo valoran. Entonces les estoy poniendo un ejemplo específico, pero que pasa y que funciona. Entonces no se rompan la cabeza tratando de convencer a gente que, pues a lo mejor, afortunadamente o desafortunadamente no ha tenido la exposición a los mercados de Latinoamérica o en España. Entonces le va a costar muchísimo más trabajo entender de dónde vienen y cuál es tu experiencia y cuál es tu educación y valorarla como tal. Entonces yo creo que eso es muy muy importante. Busquen ejecutivos, busquen gente clave, como decimos aquí, los key players, que se identifiquen con ustedes, con su idiosincrasia, con su background, que hablen español, para que puedan darles ese empujoncito que se necesita, porque lo importante aquí es que uno consiga un patrocinio de una visa. Y para conseguir un patrocinio de una visa, primero tienes que tener el apoyo de una empresa que quiera hacerlo. ¿Y por qué lo va a querer hacer? Porque tienes los skills, la experiencia, la idiosincrasia, el idioma necesario para que ellos logren establecer un objetivo en Estados Unidos de manera exitosa. Entonces, por eso te van a contratar. Entonces, ya a la hora de que viene el proceso de hacer todo el tema de la visa, viene la otra parte, que es el gobierno de Estados Unidos. Al gobierno de Estados Unidos le interesa que seas diferente al resto de los demás ciudadanos americanos, que también están preparados, que fueron a la escuela, que son competitivos. Pero ¿qué tienes tú que no tienen ellos? Es decir, tú vas a llegar aquí y no le vas a quitar un trabajo a alguien de Estados Unidos o una oportunidad a alguien de Estados Unidos porque tu experiencia es única y no hay competencia. Entonces es así cuando es mucho más fácil lograr lo que llamamos un Labor Certification, que es una certificación ante el Departamento del Trabajo, en donde el Departamento de Trabajo certifica que tú eres la persona adecuada para esa posición, que es una posición en demanda y que no hubo gente en Estados Unidos que pudiera competir contigo para lograrla. ¿Y para eso qué se tiene que probar? Se tiene que probar que tienes por lo menos una licenciatura, o si tienes una maestría o un MBA, muchísimo mejor. Si tienes un PhD, un doctorado, 1000 veces mejor, porque están ciertas categorías que priorizan la habilidad que vas a tener para calificar a cierto tipo de proceso migratorio. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tienes una habilidad extraordinaria que puedas vender aquí en Estados Unidos porque eres el mejor en tu categoría, llámense en deporte, en el arte, en la ciencia, en lo que tú quieras, obviamente Estados Unidos va a decir, vénganse para acá, lo queremos, ¿no? ¿Quién no? Cualquiera. Pero
si no pasa así, porque la verdad es que no todos somos estrellitas científicas fulminantes, somos simples mortales. Si fuimos a la escuela muchas veces, pues fue algo que fue afortunado, porque tampoco mucha gente tiene, pero tenemos experiencia en el mercado hispano, hablamos el lenguaje, entendemos la cultura y estamos capacitados para ser los mejores vendedores. Estoy poniendo un ejemplo, o técnicamente los más capacitados para penetrar ese mercado dentro de Estados Unidos y hacer crecer un negocio, porque tienes esa experiencia y esos skills que te hacen totalmente diferente. Claro que va a ser mucho más fácil lograr una certificación y apoyar tu proceso de visa, tanto para ti como para tu empleador, para que salga lo más rápido posible y sin tanto problema. No estoy hablando solamente de científicos. En mi experiencia, yo alguna vez me traje de México con visa a un grupo de 10 panaderos para una empresa en la que yo trabajaba hace algunos años. ¿Por qué? Porque había dos cosas específicas. Los panaderos en México básicamente son artesanos y ellos hacen el pan desde cero, que si la harina, que si la masa, que si la manteca, etcétera, etcétera. Aquí el pan en Estados Unidos, todos somos muy prácticos, por no decir un poquito flojos, y la masa está prehecha, está congelada. Entonces lo que haces, la sacas del congelador, la avientas al horno y listo, ya está tu pan. Entonces, ¿cuál es el arte? ¿Cuál es el ingenio? Pues no existe. El arte y el skill de esos panaderos es lo que los hizo ganarse su certificación ante el Departamento de Trabajo y conseguir su visa totalmente legal. Otro de los puntos importantes es que si el empleador puede establecer que hay una temporada alta de negocio donde necesita ese tipo de trabajadores y no encuentra trabajadores que tengan esa experiencia y ese skill y ese arte para manejar cierto tipo de cosas, en este caso fue el pan, pues entonces se justifica que los traigan temporalmente para cubrir, digamos, que ese pico de productividad. Eso puedo probar hasta financieramente. Entonces, a lo que voy, es cierto que las leyes están cambiando, es cierto que el proceso es súper competitivo, es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Si ustedes arman su caso en donde expongan por qué agregan valor en el mercado de US hispánica aquí en Estados Unidos para una empresa que tenga operaciones aquí y a lo mejor en sus países, es muy importante que haya ese intercambio, esa interfase para que ustedes tengan más posibilidades de conseguir un patrocinio, porque eso es básico. ¿Se puede lograr? Claro que sí. El sol sale para todos, ya les he dicho en otros videos aquí en Estados Unidos, y claro que se puede lograr. Pero hay que establecer cuál es nuestro valor agregado y qué nos hace diferente del resto de los ciudadanos americanos para que nosotros seamos los candidatos ideales para ese trabajo, para que nos den una visa de trabajo y vengamos aquí con toda la legalidad del mundo, con todos los requerimientos necesarios y podamos tener una progresión de carrera necesaria y lograr ese sueño americano que muchos de nosotros buscamos fuera de nuestros países. Hay formas de hacerlo. Les recomiendo que se asesoren con abogados de inmigración. Yo lo veo desde mi parte de recursos humanos. He tenido la oportunidad de sacar muchas visas, de ayudar a gente a conseguir sus green cards. Y lo que es clave en esos procesos es la certificación ante el Departamento del Trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a replicar una función que ya se está desarrollando aquí en Estados Unidos con alguien que es 100% ciudadano, crecido aquí, que también habla español, porque hay primeras, segundas generaciones que sus papás se han encargado de inculcarles el idioma y bien por ellos. Pero ¿qué nos hace diferentes? Porque está la parte cultural, está la parte del crecimiento y de la idiosincrasia que nos van a hacer diferentes a ellos y que el negocio va a necesitar. Y si a eso le anexas que tú tienes 2, 3, 5 años de experiencia en tu ramo, que además tienes una licenciatura o si tienes una maestría y que has estudiado en diferentes países y que has lanzado campañas de innovación y has vendido millones de dólares en ese producto, etcétera, es muy fácil o mucho más sencillo, más bien, disculpe,
armar los casos y ser exitosos. Entonces, ánimo, por favor, mándenme sus cuestionamientos que tengan, sus comentarios. Si les gusta este video, por favor denle like y suscríbanse. Vamos a seguir trabajando y construyendo este canal juntos con diferentes tipos de contenido, siempre ayudando a nuestra comunidad de US Hispanic aquí en Estados Unidos y para todo el resto del mundo. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Bye.